Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Darío. El día de hoy vamos a estar realizando un top a crochet. Para iniciar este trabajo vamos a comenzar realizando 20 puntos cadena. Hago el primer nudo deslizado y realizamos 20 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20. Vamos a comenzar a hacer medios puntos. En la segunda cadena introducimos la aguja, sacamos y retiramos. Nos tendrían que quedar 19 puntos medios en total. Ese sería el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 18 y el último 19. Esa sería nuestra primera hilera. Subimos una cadena, giramos el trabajo y volvemos a realizar 19 medios puntos. Acá este sería el primero. 1, introducimos por acá. 2, 3, 4, 5, 18 y este es el último, 19. Volvemos a subir una cadena y volvemos a repetir. Yo acá tengo, como pueden ver, 7 centímetros de ancho. 7. Vamos a tejer en este punto hasta llegar a los 7 centímetros de alto. Entonces ya habíamos subido el punto y continuamos realizando todos puntos medios. Nuevamente vamos a ir repitiendo todo como hicimos las dos primeras hileras y como estamos haciendo esta, todo en medio punto. Terminamos la hilera, subimos una cadena y volvemos a comenzar así hasta tener un alto de 7 centímetros. Acá estoy llegando al final de la hilera, 18 y el último punto 19. Vamos a medir y como ven tengo 7 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es subir 19 puntos de este costado. Acá levantaríamos los puntos de acá de costado. En este no, porque de este sale este punto. Vamos a este huequito siguiente, hacemos uno, acá está el otro, 2, 3, 4, 5. Si ustedes se fijan, hay como un hueco grande que es de la unión de las hileras y después está el otro chiquito que es del punto de la cadena que subimos, vendría a ser 18. Y acá en el último nos queda este y el de acá. Hacemos una disminución ahí. 18, dejamos así sin cerrar, entramos en la última cadena y cerramos los dos juntos. Ese sería el punto 19. Subimos una cadena y volvemos todo en punto medio nuevamente. Hacemos una, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Acá pasamos sin realizar ningún aumento. 37,
y el último 38, o sea, los 19 de este lado más los 19 de este lado. Subimos una cadena y volvemos y seguimos tejiendo todo en punto medio. 1, 2, 3. Vamos a continuar así haciendo hileras hasta alcanzar el alto deseado o los otros 7 centímetros que nos restan de este lado. Acá abajo nos tendría que quedar 14 centímetros, en mi caso, ¿no? Ustedes, dependiendo del tamaño que quieran y de la aguja y el hilo con el que estén tejiendo. Así que yo voy a continuar todo en punto medio hasta el alto deseado y vuelvo para mostrarles cómo queda. Les quería mostrar que vieron que cuando levantamos el punto queda medio cuadrado. Ahora, a medida que se va levantando, haciendo más hileras, esto va tomando más cuerpo, eh, hasta el ancho que ustedes deseen. Como ven, es reversible también, así que otro punto a favor. Bueno, voy a seguir tejiendo. Acá ya estoy finalizando la última hilera. Hago el último punto y acá ya continúo con 100 puntos cadenas para la parte del bretel. 1, 2, 3, 4. Acá queda así la copa armada. Como ven, tiene bastante cuerpo y ahora voy a pasar a proceder a unir los dos tejidos. Acá tengo la otra parte. Esto no se preocupen porque lo vamos a esconder ahora cuando hacemos esta unión, así queda del lado adentro. En realidad de los dos lados se puede usar de la misma forma. Es un punto que queda bastante cerrado, queda bastante duro. Yo acá puse los dos del mismo lado, las dos copas del mismo lado, y puse marcadores hasta donde después quiero tomar el costado. Pero esto va a quedar al revés, por eso lo hago ahora. Esto va a quedar así. Y para no perder la guía, lo hago antes. Entonces voy a comenzar levantando medios puntos, engancho la hebra, subo con una cadena, aprovecho ya, engancho la hebra y continúo todo en medios puntos, haciendo toda la base en medios puntos. Acá estoy llegando ya a la mitad y aprovechamos para, mientras vamos tejiendo, esconder la hebra. En esta parte vamos a encontrar un agujero más grande y el agujero de la unión, que sería este. Este es el de la unión y este es el del punto. Tenemos que ingresar por todos esos huecos levantando medios puntos. Mientras aprovechamos y escondemos la hebra. Acá estamos llegando al último punto y levantamos la primera cadena que vendría a ser del otro lado. Y hacemos ahí el último medio punto. Ahí agarramos la otra copa y comenzamos medios puntos desde la cadena, sería desde acá. Hacemos el primer medio punto y continuamos todo en medio punto, como hicimos la otra copa. También aprovechamos en esta hilera cuando llegamos en la parte del medio a esconder hebras. Asegúrense en esta parte que las copas están mirando para donde ustedes quieren que vean. Acá continúo todo en medio punto. Llegamos a la mitad nuevamente,
escondemos hebras, acá llegamos, estamos llegando al final, cerramos el último punto, subimos una cadena y giramos y nos volvemos todo en medio punto. Acá estamos llegando al final de la hilera, terminamos la segunda hilera, subimos con una cadena, giramos y así vamos a repetir hasta el ancho deseado. Bueno, acá yo ya realicé el ancho que deseo para la parte de abajo, entonces ahora vamos a agarrar de este lado, subimos una cadena y vamos levantando puntos hasta llegar a nuestro marcador que habíamos puesto. Entonces hacemos 1, 2, 3, aprovechamos para ir escondiendo hebras y continuamos hasta el marcador. Acá estoy llegando a donde puse mi marcador y lo que vamos a hacer en el punto anterior y este es realizar una disminución. O sea, saco sin cerrar, saco sin cerrar en el del marcador y ahí cierro los dos. Ahí ya sacamos el marcador, subimos con un punto y volvemos con otra disminución. Sacamos hebra del otro punto y cerramos los dos. Y así hasta terminar la hilera. Continuamos. Del otro lado no vamos a realizar disminuciones, vamos a dejarlo todo recto, como la parte de abajo. Y cada vez que lleguemos de este lado, vamos a realizar disminución al llegar y al comenzar, para que se vaya reduciendo el tejido hacia la parte trasera. Acá tengo mi último punto, subo un punto, cadena, giro y comienzo del otro lado. Dos medios puntos hasta llegar al final, donde vamos a realizar nuevamente una disminución. Acá estamos ya llegando al final, acá tenemos los dos últimos puntos que es este y realizamos la disminución. Enganchamos los dos puntos, cerramos, subimos una cadena, giramos y comenzamos con disminución. Enganchamos hebra, sacamos, enganchamos hebra y sacamos en el punto de al lado y cerramos los dos. Continuamos. Yo acá lo reduje a que me quede un punto. Lo que voy a hacer es seguir con puntos cadenas hasta el largo deseado y después vamos a volver en punto medio levantando todos estos puntos hasta acá y agarrando la tira para que queden más gruesas. Entonces voy a seguir en puntos cadenas hasta el largo deseado. Acá yo tengo los puntos cadenas que necesito para la parte trasera, entonces ahora voy a comenzar a partir del segundo punto en hacer todos puntos medios. Acá ya estoy llegando al final de la tira que realicé y comienzo a levantar los puntos todo de acá del costado y tomo los puntos de la parte del bretel. Entonces acá continuamos,
todo en puntos medios. Bueno, y así quedaría el proyecto del día de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, por favor, ayuden con un like y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.